Entonces vamos a continuar con el fichado en entrada normal. Recuerdo que, bueno, seguimos en entomología o coleópteros, como hayáis llamado, que eso que tenía en una tabla plana acaba de pasar a todo este barullo de tablas. Entonces esa tabla que hemos volcado ya nos vamos a olvidar de ella, o por lo menos esos números que hemos volcado ya lo podemos tener ahí como una copia, pero ya a partir de ahora toda esa información que está en la colección la gestionamos desde la colección, que son todas estas tablas. Entonces si queremos ver información de un ejemplar en la colección, no vamos a DETER y vemos un número, vamos a SPEC, sino que nos manejamos directamente desde el formulario. Y el formulario se accede desde fichado, añadir, editar o borrar especímenes e identificaciones, que es lo que nosotros llamamos entrada normal. Y nos sale este subformulario. Nos da la opción de ir directamente a un número, si por ejemplo queremos hacer imaginaos que queremos hacer una revisión de una identificación y vamos al grano, ¿no? Pues mira, quiero ir al número 12. Pues voy aquí y me abre directamente ese ejemplar. O si quiero ir a todos, pues le digo a todos y entonces me voy desplazando con mi botoncito a siguiente registro, siguiente registro, siguiente registro, etc. Bien. Si no os importa, lo voy a dejar así como a pantalla completa para tener más acceso a los botones. Entonces este formulario realmente tiene la misma información, bueno, un poquito más de lo que veis en entrada rápida. Veis que tenéis los datos de identificación, los datos de localidad, tipo de preparación, todo esto es igual. Imágenes y links, almacena esa imagen que hemos volcado, pero va a variar un poco porque nos permite almacenar más cosas. Atributos, pero como novedad tenemos ubicaciones y luego relaciones. Entonces vamos a coger un ejemplo que ya, bueno, que no es que es un registro que tiene información. Una de las diferencias que vemos es que arriba, en el número de colección, ya nos falta el tercer numerito, que es el N clave, ¿recordáis? Que es el que se refería a la identificación. ¿Esto por qué es? Porque para meter una nueva identificación del ejemplar en entrada normal no tengo que duplicar el registro, sino que ya me manejo directamente a través de este subformulario. ¿Ves que tiene también unos botones de nuevo registro, tal? Crearía nuevo registro. Veis que ya el numerito no me cambia aquí, pero me va a cambiar ahí en cuanto meta información. Pues si aquí tengo una plodia, imaginaos que luego llega alguien, lo revisa y me dice que no es una plodia, que es pues esto, la Sioderma. Entonces veis que en este momento aquí ya tengo dos registros que corresponden a dos identificaciones. El ejemplar 12, 1 con la identificación 2. ¿Se entiende? Que esto es lo que estamos metiendo antes en la entrada rápida. De forma automática ya me dice que esta identificación es la última y que la identificación original es la primera. Y a una me ha asignado camisa sí y a otra me ha asignado camisa no. Esto lo hace de manera automática, pero podéis estar o no de acuerdo con la asignación que te hace aquí de camisa y lo podéis cambiar manualmente. Camisa es nombre en la colección, camisa es en botánica. Entonces, bueno, es una nueva identificación, por tanto, para esta nueva identificación tendríais que rellenar pues, el nuevo determinador, toda la información que hay asociada. ¿Se entiende este mecanismo para meterlo aquí? O sea, aquí sí que es más ágil la identificación, o sea que puede ser que tengáis ya estos datos volcados desde hace años, pero llega un especialista, revisa los ejemplares y esto hay que meter las revisiones. Entonces directamente vais a los números que os interesan y metéis la información. En lo que se refiere a la localidad, en la entrada normal la asignación de localidad es un poco más engorroso porque ya no me deja teclear y sí que me obliga a que exista una localidad dentro de mi listado. Entonces aquí vemos el listado con las localidades que yo puedo ir desplegando. Puedo buscar mi localidad utilizando un filtro y la podría asignar. Pero bueno, como en este caso ya tenemos la localidad rellena, si le pulso aquí, que expone localidad asignada, veis que me muestra aquí la información.
que esto, la verdad es que esto es poco intuitivo. Si pulsáis a una de las que está en GeoRed, que son toda mi pool de localidades, se pone de este color, y si pulso a la que tiene el ejemplar, se pone de este otro. ¿Y por qué está así? Porque aquí en la colección tenemos la posibilidad de asignar varias localidades a un único ejemplar. ¿Y para qué vale esto? Pues para casos como el que comentábamos ayer, en el que tienes dos coordenadas asignadas a un mismo espécimen. En este caso lo que haces es, eliges una, o por ejemplo una revisión, que asignes originalmente una y luego la cambies porque ha sido revisada. Asignas una, asignas otra, dándole al botón más, y en este caso vas a tener dos. Tienes que establecer cuál es la original y cuál es la preferida. Y siempre me obliga a que tenga una original y una preferida. ¿Esto para qué vale? Porque en el momento en el que yo vaya a volcar los datos a internet o vaya a hacer una etiqueta, lo que no nos sale son las dos localidades. Entonces tenemos que decir cuál es la preferida para que digamos cuál queremos que nos salga en la etiqueta. Entonces, esto sí que nos salva muy bien el problema si se trata de una revisión, pero si se trata de una red de arrastre, un ejemplar que tenga varias coordenadas, todavía no está muy... O sea, eso tendríamos que verlo. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Entonces, si estuvieseis creando un nuevo registro y estuvieseis rellenando la información desde aquí, para asignar aquí una localidad tendríais que buscarla en el listado. Y si no estuviese, pues tendríais que rellenarla a través del formulario, que es lo engorroso. Entonces das aquí y empiezas a rellenar localidad. Por eso siempre recomendamos que depende del uso que hagáis, o cómo rellenéis vosotros la información, pero que el fichado en la entrada normal sea una vez que, o sea, sea desde un volcado y no desde cero. Esta pestaña de aquí nos permite ligar dos georreferenciaciones. Si tengo dada de alta dos localidades para un ejemplar, puedes poner una primera y conectarla con una segunda. Por ejemplo, la localidad 26 que ya tenía asignado el ejemplar es la de comienzo y la final es, pues, bueno, en este caso es la misma. Imaginaos que es otra. Entonces valdría para ese tipo de casos de redes de arrastre o de un transecto en el que no tienes un punto para cada ejemplar, sino uno de inicio y uno de fin. ¿Se entiende? Tipo de preparación, expedición, campaña es lo mismo. Imágenes y links me la voy a saltar para contárosla más tarde. Atributos. En este caso los atributos, una de las ventajas que tiene la entrada normal es que nos permite dar varios valores, o sea, repetir o el mismo atributo para asignar distintos valores. Por ejemplo, imaginaros que, no sé en qué caso, secuencia. Por ejemplo, que imaginaos que tenéis una secuencia de ADN, o sea, un ejemplar que tiene varias secuencias de ADN. Si estamos trabajando en entrada rápida, como solamente me deja meter un valor para un atributo, pues solamente podría meter una. Pero aquí, como me deja meter ese atributo tantas veces como yo quiera, bueno, aquí me pide un valor numérico, no sé. Pues podría meter secuencia otra vez y meter otro valor. Y bueno, aquí si he volcado mi colección tendrían que aparecerme los valores de los especímenes. Es que yo no tenía muchos datos. Relaciones es también la misma pestaña que hemos visto en entrada rápida, que es para establecer una relación entre el ejemplar que fichamos y otro de la colección, pero también, igual que pasa con otros de los puntos de la aplicación, en entrada normal podemos asignar varios tipos de relación, es decir, que no se limita a uno, sino que podemos elegir varios. Por ejemplo, junto a y además es un duplicado de y además, porque puede darse el caso de que lo necesitéis.
de aquí, bueno, me he saltado, veis que me he saltado el formulario de imagen, o sea, la pestaña de imágenes y también el de ubicaciones. Entonces, para un poco, para ceñirme al programa, os voy a contar el formulario, os voy a contar primero esta parte de ubicaciones y luego la de imágenes. Pero me lo he cambiado un poco el orden porque quería que vieseis dónde va a parar el tema de las ubicaciones y las imágenes. Aquí en ubicaciones lo que estoy haciendo es decir en qué lugar físico de mi colección voy a almacenar ese ejemplar. Entonces, este ejemplar, yo tengo aquí un árbol de ubicaciones y puedo decir que está en la colección de, o sea, esto es un armarito de coleópteros y le asigno la ubicación. ¿Sí? Y puedo poner una nota. Imaginaros que esto es material pinchado, ¿no? Pero puede ocurrir que asociado a ese ejemplar, que lo tengo pinchado en mi colección y que lo tengo en un estante en un armario de coleópteros, tenga también una preparación microscópica asociada. En ese caso va a tener una ubicación diferente, así que le puedo asignar una segunda ubicación y decir que está en la caja 1, por ejemplo. Selecciono y le digo asignar ubicación. Y aquí podría poner cualquier nota, preparación. Y así podéis ir añadiendo tantas ubicaciones, por ejemplo, como necesitéis. Por ejemplo, en el caso de colecciones de tejidos, lo que me comentabas tú es que tenéis un ejemplar y que la unidad de manejo es o sea, tú tienes un número de un ejemplar, pero que luego tienes varias muestras asociadas de tejido, ¿no? Y que están en distintos lugares. Pues esta sería una manera de ubicarlos y de separar cada uno en su sitio. Ahora bien, nosotros proporcionamos por defecto un arbolito que no tiene nada y podéis editarlo. Entonces, para editar este arbolito, si estáis aquí podéis acceder desde el botoncito más, o lo normal es que os creéis inicialmente unas ubicaciones y que luego ya esto lo tengáis listo para cuando empecéis a fichar. Entonces, el formulario que se abre es este. Pero si accedéis desde la aplicación normal, digamos, lo podéis hacer desde fichado, ubicaciones. ¿Estáis aquí todos? ¿De una manera o de otra? ¿Vosotros veis este árbol en vuestro...? ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Veis ese mismo árbol? Os he hecho el ejercicio, sin querer. Idéntico, ¿no? Vale, pues la idea era que lo construyeseis vosotros, pero no pasa nada, podéis practicar con otra ubicación. Aquí lo que haces es haces un árbol jerárquico con distintas ubicaciones en la que tú decides, pues cada una de esas jerarquías qué es lo que es. Entonces, que es ese nivel, ¿no? Digamos. Entonces, para crear una nueva ubicación, lo mismo. Aquí vemos todo lo que tenemos. Si pinchamos en esta sección de aquí vemos la información que hay, podemos editarla. Y si queremos crear una nueva ubicación, pues le damos al botoncito de nuevo registro. Aparece un formulario en blanco y establecemos el nivel. Yo que quiero crear una zona, un armario, un estante, una caja, o me quiero inventar un nuevo nivel que sea edificio. Pues bueno, pues si quiero inventarme un nuevo nivel, le doy al botón más y aparece ahí, un poco por detrás, pero aparece. Que si tenemos que... Eso lo apuntamos, Carmen, que se nos queda por detrás. Ahí podéis crear o editar los niveles que ya existen. Pues si a ti, por ejemplo, el nivel bote no lo utilizas, pues lo borras. O el nivel armario, pues le quieres cambiar el nombre, se lo cambias. Entonces estableces el nivel, estableces el nombre, por ejemplo, yo qué sé, y lo voy a llamar zona mamíferos. Y podéis añadir una descripción. Aquí el nivel, lo que nos está estableciendo no solamente es el nombre, sino la posición que va a ocupar en esa jerarquía. Esto es importante entenderlo, porque el que sea a nivel de zona va a ser una jerarquía más superior que el nivel armario, que el nivel estante, que el nivel caja y el nivel bote. Y todo eso lo gestionamos desde el formulario este que se nos queda por detrás. Ves que elegimos nivel 1, nivel 2, nivel 3... Entonces así voy creando todas las ubicaciones para mi colección. Por ejemplo, tengo una
una zona que voy a llamar mamíferos, porque es un... O sea, yo llamo mamíferos, pero puede ser estantería 1, o armario 1, o pasillo A, o sea, el nombre que queráis. Voy a crear por debajo un armario que va a ser, yo qué sé, roedores. Otro armario que sea, pues no sé, cánidos, etcétera. Y ya por ahí voy creando todos los niveles que me interesen. Un bote que sea, yo qué sé, bote 1, bueno, esto ya, los nombres ya un poco lo vais adaptando a vuestras necesidades. Y luego, una vez que tenéis creado todo, pues como les pasaba en el formulario de taxones, vais moviendo con el ratón y organizando el arbolito para crear una jerarquía de ubicaciones. ¿Se entiende esto y se entiende la funcionalidad? Esto vale para que tú sepas en qué armario o en qué caja o en qué lugar físico de la colección has almacenado ese ejemplar. ¿No se pueden asignar un número de catálogo? Sí. Es que esto es lo más práctico, ¿no? Ahora mismo, claro, yo quería enseñaros, primero lo hemos visto en entrada normal, cómo se vería el árbol de ubicaciones, y entonces en esa entrada normal lo que hacéis es asignar ubicaciones individualmente, es decir, yo a este ejemplar le pongo esta ubicación, yo a este otro ejemplar le pongo otro. Pero hemos implementado a raíz del último taller, que sí que se estuvo hablando de esto, una función en la que te permite asignar ubicaciones de manera masiva. Entonces tú, por ejemplo, cuando tienes un lote que va a ir todo al mismo sitio, en vez de ir ejemplar por ejemplar diciendo, este va a este armario, eso es. Está en el estante 1. Eso es. Entonces, ahora no lo vamos a ver porque ya os estoy mareando mucho con un formulario otro, pero luego va a haber una sección de consultas en la que hay una opción que es para eso, es decir, aquí me coges... En ubicación, ya está en el menú de ubicación. Está en las consultas, porque se hace a través de consultas, porque en la sección de consultas tú haces consultas por o sea, puedes asignar ubicaciones de manera masiva, ya sea por un rango de números del barrio o por otro criterio, puede ser género. Todos los ejemplares de este género me los metes en la ubicación de roedores, o todos los ejemplares de esta familia, o todos los ejemplares que tengan este atributo. O sea, que lo bueno que lo tengamos en la parte de consultas es que nos permite seleccionar el criterio que queramos nosotros, en vez de decir acotado a un número, o un rango de números. Pero cuando dices consultas, ¿te estás refiriendo a las consultas de consultas no de Access, consultas de la aplicación, pero es que lo vamos a ver más adelante y así vamos viendo por partes. Sí. Para el orden, todo esto, cuando estás creando las tablas, te interesa crear, imagínate, dos grupos diferentes, ¿no? Que sean correlativos en la misma tabla. ¿Te refieres a números de colección o a...? Sí, eso. Es que eso ya Eso depende de la... O sea, yo no sé, depende de cómo trabajes en la colección. Si en la colección en el momento de fichar es cuando asignas el número, o si te vienen ya los pliegos con numeración y lo estás metiendo, eso ahí es que yo creo que depende. Si no entiendo mal la pregunta. Sí, de hacerlo correlativo, trabajar en diferentes tablas. Él está planteando por el tema de que tenemos distintos grupos taxonómicos gordos de, bueno, que sale todo pero a ver, lo vas metiendo. Es que yo eso ahí siempre digo, depende de tu colección. Es que tú imagínate, tú puedes crear en Elysia, puedes crear varias colecciones y depende de la numeración que tú quieras dar a colección. Por ejemplo, aquí en el herbario de Cryptogamia tienen distintos grupos y tienen distinta colección para cada gran grupo, que serían líquenes, musgos, algas, hepáticas y hongos. ¿Eso te implica también tenerla ubicada, bueno, o tener muy bueno, sí, o tener muy clara... Claro. Entonces, por ejemplo, ellos aquí tienen 5 colecciones y lo que hay que tener muy claro es que cada colección lleva una numeración independiente, es decir, que en líquenes tengo un 1, en musgos tengo un 1 también, claro. En hongos tengo un 1. Eso te implica que tienes que ubicarla físicamente. O no, es que eso depende, o sea, ahí, Si no, o sea, eso, por eso digo que depende un montón. De la ubicación tremendo si no las ordenas. Es que yo creo que depende, porque si por ejemplo aquí en el herbario, bueno, pues igual los hongos sí que están separados de los líquenes, pero a lo mejor los musgos y las hepáticas están en los mismos sitios y lo ordenan alfabéticamente. La etiqueta, ¿cómo lo...? Claro, como son colecciones diferentes, en la etiqueta en una pondrá MA Musti y en otra pondrá MA Líquen. Y tú lo diferencias porque precediendo a ese número hay un codiguito.
Pero es que eso de los números correlativos, es que antes de ponerte a crear colecciones tienes que ver qué es para ti más práctico para gestionar la colección. Tener colecciones diferentes implica que puedes tener numeración independiente, pero también implica que la gestión es independiente. Es decir, que si alguien mañana te hace un préstamo, te pide un préstamo una persona y te pide quiero un líquen, quiero un musgo y quiero un alga, tendrías que hacer 3 consultas diferentes porque lo tienes en 3 colecciones diferentes. Entonces, no sé si... Entonces, antes de... No, y bueno, y además de eso, si todas tienen un 1, sí. si tú las quieres tener en el espacio físico juntas, pues tendrás que tener muy claras las ubicaciones, es decir, que el 1 del líquen, saber exactamente que está en el armario tal y cual. Claro. Si lo tienes todo correlativo es muy intuitivo. Te induce a menos error. No sé. Yo aquí, yo creo que la aplicación debe ajustarse a las necesidades de tu colección y en función de eso tú tienes que diseñar cómo quieres tener las colecciones. Pero no tiene que adaptarse tu espacio físico a la aplicación. La aplicación se adapta a tus necesidades. Tú tienes que pensar cómo te diseñas el fichado o la creación de una colección. Sí, pero que el espacio... que Elysia se adapte a tu espacio físico, no que tú adaptes el espacio físico porque puedas hacer unas ubicaciones. Es decir, que esto se tiene que adaptar a lo que tú ya tienes o al plan que tú tienes para tu colección, no al revés. No sé si me explico. De otra manera, imagínate que tú tienes cefalópodos por un lado y peces por otros y te llega un cefalópodo, le pones un 1, te llega un pez, le das un 2. Tú lo haces así porque entiendo que le están metiendo en la misma colección. Ahora, si tú lo gestionas de manera diferente, cefalópodo 1, pez 1. No sé si me explico. Y bueno, respecto a la parte de imágenes y links, bueno, pues esto ya lo hemos visto antes. Antes en entrada rápida no nos dejaba asignar más de un ejemplo, más de una imagen o más de un archivo, y aquí sí podemos. Entonces veis que os crea como una entradita de estas para cada uno de esos archivos que añadimos. Para poder añadir un nuevo archivo lo hacemos desde aquí, añadir, editar. Nos abre un nuevo formulario y en este formulario veis que se rellena automáticamente el número de herbario en el que estamos o número de colección, que esto tendríamos que cambiarlo, y vamos metiendo todos los artículos o todos los ficheros que queremos. Por ejemplo, título, clave de identificación. Y aquí voy a meter un archivo. Busco, por ejemplo, un PDF. Bueno, todos los archivos adicionales que necesitáis para los ejercicios están dentro de las carpetas que os hemos pasado, por si... Imaginaos que meto este archivo, nota o observaciones. Si fuese una imagen podría verla en grande, pero como en este caso es un archivo, pues me abrirá un PDF y listo. Si quiero añadir otra imagen, otro archivo, lo mismo. Nuevo registro, título, imagen detalle, busco el archivo. Y le doy a ver en grande. Y así me va almacenando uno detrás de otro, pues todos mis archivos o imágenes. Este huequito de aquí se queda porque existe la posibilidad de que pongáis una previsualización de la imagen, pero esto no, no te la carga de manera automática. Ay, perdón, que aquí no tiene. No te pone esta porque es pesada, esto metería más tamaño en la base de datos. Entonces lo que recomendamos siempre es que hagáis una captura de pantalla directamente de la imagen y que la peguéis ahí si queréis tener como una previsualización. Hay una herramienta de captura de pantalla que se llama Cropper, bueno, que es la que yo utilizo, pero que si conocéis otra, pues otra, o en este caso podemos hacer una captura de pantalla y simplemente para que veamos cómo funciona. He hecho una captura, la pego aquí y listo. De esta manera tenemos una previsualización, pero no estamos añadiendo más peso a la base de datos. ¿Todo lo que te añades se te guarda las rutas o estás guardando de nuevo carpetas y demás? Todo lo que añadas va a ser también luego una... Sí, en teoría aquí si meto una imagen, es que como yo he cambiado la configuración, es la imagen también. Sí.
Y bueno, este es el funcionamiento del formulario, y veis que aquí ya se van añadiendo pues todas esas entradas que he metido. Entonces, como algunas no tienen mucha información, pues me aparece en blanco, no he añadido esto, tampoco me aparece, pero bueno, es lo que sería rellenando, y si damos aquí pues podríamos ver a la imagen en caso de que la tenga, o el archivo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, entonces si queréis os he explicado así como 3 de los puntos del programa de manera seguida, porque estaban como muy integrados dentro del formulario, así que si queréis os dejo un ratito para que hagáis el caso 10, que es el de configuración de las ubicaciones. Bueno, que ese ya lo he hecho yo, sin querer. No, estaba el arácnido, estaban dentro de nosotros, Pues y yo lo he sacado. Pero vamos. Vale, genial. Pues hombre, si queréis practicar un poco con el árbol de ubicaciones para hacer vuestro propio árbol, genial. Y si no, pues empecéis a hacer el caso 11, que es un ejemplo de fichado desde entrada normal. Son muy poquitos números. Bueno, igual no tanto. Y entonces en esos casos está contemplada la idea de que metáis varias imágenes y que metáis alguna ubicación. Entonces, bueno, como antes, que si no os da tiempo a fichar alguno, no pasa nada, simplemente practicar pues el meter varias imágenes, asignar ubicaciones, etcétera.